Y estamos ya aquí en su sección, la estantería del José. No, el burro. José. No, hombre, ¿cómo crees? No, está bien. Ya Yo aquí dije, ya me está yo dije, crucificando. está bien, tío, ya, qué bueno, ya me tienes, Así nos llevamos. ya me tienes confianza, está perfecto. Híjoles, ma. Ay, deja entrar en papel porque hoy vamos a hablar de Hamlet, que es una obra y una película, pero quiero arrancar con esto, que es hay una pregunta que nadie quiere hacerse, pero que al envejecer te obliga a mirar de frente. ¿Qué hacemos con lo que perdemos? Y no me refiero a las llaves o a los lentes, que los dejo en todos lados, a la memoria de los nombres. Me refiero a las pérdidas que reconfiguran quiénes somos, las que no se superan, las que se integran o no. Y esto es de lo que trata esta novela y esta película, que a mi juicio son de las obras más honestas que se han hecho sobre el duelo en años recientes. Ambas se llaman Hamnet, y aunque transcurren en la Inglaterra del siglo XVI, hablan de algo que no tiene época. ¿Cómo seguimos viviendo después de que la vida nos quiebra? Nos quita a alguien. Para quienes no la conocen, Hamnet es una novela de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell, publicada en 2020, ganadora del Women's Prize of Fiction, que se convirtió en el 2025 en una película con Jessie Buckley, Paul Mescal como protagonistas, dirigida por la realizadora chino-estadounidense Chloe Zhao, la misma que ganó el Oscar por Nomadland hace poquitos años. El punto de partida es un hecho histórico pequeño, casi desconocido y devastador. William Shakespeare tuvo un hijo llamado Hamlet que murió a los 11 años en 1596, probablemente de peste bubónica. 4 años después, Shakespeare escribió Hamlet. Los nombres en la Inglaterra isabelina eran prácticamente el mismo, y así inicia tanto el libro como la película. Esa coincidencia era el motor de toda la obra, pero aquí está el primer giro, yo creo, muy inteligente de O'Farrell, porque la novela no trata de Shakespeare. No. Trata sobre Agnes, su esposa, la mujer que la historia borró, la madre. O'Farrell hace algo que parece sencillo, pero que en realidad es bastante radical, porque nunca nombra a Shakespeare. En toda la novela él es el preceptor de latín, el marido. Su nombre jamás aparece, porque si escribes William Shakespeare, el lector deja de ver a un hombre y empieza a ver a un monumento, a una leyenda. Y los monumentos y las leyendas no duelen, los hombres sí. En cambio, Agnes lo tiene todo. Tiene voz, cuerpo, intuición, rabia, ternura. Es una mujer que cura con plantas, que tiene una relación casi mística con la naturaleza, que el pueblo mira con desconfianza porque no encaja. En la novela es ella quien siente las cosas antes de que suceden y sin embargo no puede detener lo que va a venir. La novela imita cómo funciona el duelo, alterna entre el pasado y el presente, entre el enamoramiento y la tragedia, porque eso es exactamente lo que hace la mente cuando pierde algo amado. Regresa, busca el momento anterior a la ruptura. Recorre los recuerdos como si ahí pudiera encontrar una salida que ya no existe. Eso, querida Sofía, es algo que quienes hemos vivido un tiempo reconocemos muy bien. La pérdida no es lineal, el duelo no respeta calendarios. Aquí es donde quiero hacer una pausa porque creo que Hamlet tiene algo muy específico que decirle a quienes estamos viviendo la segunda o tercera etapa de la vida. Cuando somos jóvenes, la muerte es algo abstracto. Es una idea lejana, algo que le pasa a otros. Pero llega un momento, y muchos de ustedes saben exactamente de lo que hablo, en que la muerte se vuelve concreta. Pierdes a alguien cercano, un padre, una pareja, un amigo, o algo más terrible aún, un hijo. Y ahí es donde uno entiende que la vida no solo se mide por lo que acumulamos, sino por lo que aprendemos a perder. Hamlet no nos ofrece un consuelo fácil.
No dice, el tiempo lo cura todo. No. Lo que hace es algo más útil y más honesto. Nos muestra dos formas de atravesar el duelo sin juzgar ninguna. Agnes se queda, se afinca en la tierra, en los hijos que le quedan, en el cuerpo. Su duelo es visceral, físico, presente. El marido se va. El marido no estuvo en la muerte del hijo y se vuelve a ir. Se va a Londres, escribe, actúa, crea. Su duelo se convierte en arte, en la obra de teatro más famosa de la historia occidental. ¿Cuál de los dos lo procesa mejor? Pues la novela y la película no responden a eso. Y yo creo que la negativa a responder es uno de sus mayores aciertos. Porque cada quien con su herramienta y cada quien con su velocidad y como puede. La película de Chloe Zhao toma todo esto y lo traduce al lenguaje del cuerpo y de la imagen. Jessie Buckley, que interpreta a Agnes, viste de rojo durante toda la película. Rojo en medio de un bosque verde, y esto no es un capricho, es la representación visual de alguien que no puede desaparecer, ni en el bosque, ni en la aldea donde vive. Es una mujer que existe con una intensidad que incomoda a quienes la rodean. Y hay un momento en la película, el grito de Agnes cuando Hamlet muere, que varios críticos han descrito como uno de los sonidos más devastadores que han escuchado en una sala de cine. A mí me pone la carne chinita de solo recordarlo y confieso, derramé unas cuantas lagrimitas en esa escena. No es una actuación en el sentido técnico, es algo que viene de un lugar más profundo. Y Buckley ganó todos los premios desde el Globo de Oro hasta el Oscar por esa entrega. Y es un grito que no viene en el guión ni en la novela. Es algo que le sale de lo más profundo a Jessie y a todos nos deja helados. Zhao, como directora, elige la misma estrategia que usó en Nomadland, que es confiar en la naturaleza, en la luz natural, en el silencio. Y las escenas en el bosque no son decorado, son el interior de Agnes externalizado. Y luego está la escena final, que no los voy a arruinar del todo. Pero sí les digo esto, Agnes va a ver Hamlet en el Globe Theatre. Y en ese momento la pregunta de toda la obra se resuelve, no con palabras, sino con una sonrisa, de hecho con una risa, la primera desde la muerte de su hijo. ¿Y qué tiene que ver esta novela y esta película con aprender a envejecer? Todo. Porque envejecer en el fondo es aprender a cargar con las pérdidas sin que nos aplasten. Es aprender que el duelo no es una enfermedad que se cura, es una relación que se transforma. Recuerdo la primera vez que entendí esto de verdad. No fue con un libro, fue con una ausencia, la de mi madre. Y descubrí algo muy incómodo. Nadie te enseña a perder a un ser amado. Pero todos, tarde o temprano, tenemos que aprender. Estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan hoy han vivido algo así. Una pérdida que los reconfiguró, no los destruyó, pero sí los cambió. Y la pregunta no es cómo volver a ser quienes éramos antes, sino cómo seguir siendo nosotros mismos después. William escribe y actúa en Hamlet y la frase más famosa de la obra, to be or not to be, de pronto no es solo ser o no ser, sino que puede ser entendida como estar o no estar, ya que él no estuvo en la muerte de su hijo y ella sí. Agnes no supera la muerte de Hamlet como tampoco la supera él. Y es lo que dije al inicio de esta plática, las muertes no se superan, se integran o no, y lo que hacen es encontrar la manera de seguir siendo ellos mismos a pesar de esa ausencia. Y creo que esto es lo más parecido a la sabiduría que he encontrado en mucho tiempo. Hamlet, el libro y la película nos recuerdan que el dolor más profundo no anula la vida, que el arte puede ser un acto de amor, que recordar no es lo mismo que quedarse atrapado y que a veces la manera en que alguien nos llora es la medida más verdadera de cuánto nos amó. Leí una entrevista a Maggie O'Farrell en que le preguntaban por qué siempre hay agua en sus novelas. Y ella respondió citando a otra gran autora, Karen Blixen, porque el agua salada siempre cura.
Pensemos, las lágrimas, el sudor, el mar. Claro. Si no han leído la novela, léanla. Si pueden ver la película, véanla. Lleven pañuelos. No como advertencia, sino como una promesa. Les prometo que algo en ustedes va a moverse. Sí, a mí me pasó que me agarró más bien del Cuello. cuello y esto, ¿no? O sea, ellos convierten el dolor en algo que trasciende, ¿no? Claro. Increíble. Muchas gracias, José. No, Sofía, de veras, si gracias. tienen la oportunidad, véanla, vean la película o lean la novela, porque sí es importante. O sea, habla del duelo, que nunca somos ni los que éramos antes, ni los que éramos durante. Somos otros diferentes. Y hay que empezar a saber cómo caminar por lo más doloroso que esto sea. Nos vemos el domingo, José. Por supuesto.